La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. El próximo 18 de octubre se celebra el día más importante para los liberales. Si bien el partido se fundó en julio del año 1887, el día que ellos celebran como fecha principal es el 18 de octubre, que recuerda la gesta fallida de un golpe de Estado para derrocar al gobierno de entonces de 1891. El Partido Liberal, segunda fuerza política del país, hoy está en una situación de privilegio. ¿Por qué está en una situación de privilegio? Sin reelección, el líder posicionado según la encuesta más fuerte de la oposición paraguaya, Fernando Lugo, está imposibilitado de ser candidato a presidente. Con esa baja, no existe un líder claro en la oposición que no fuese un liberal. Entonces todo parece indicar de que un liberal va a liderar esa oposición si es que logra juntarlos a todos. Aparentemente es fácil juntarlos a todos. En ese sentido, la persona indicada está en este momento al frente del partido y eso, según la teoría, no es tan positivo porque le mete en el centro de la escena a destiempo, puede cometer errores, tiene una sobreexposición y eso no es bueno desde el punto de vista del marketing político para esa candidatura. Pero no obstante, esa es la realidad y Efraín Alegre está en este momento al frente del partido. El Partido Liberal, hace poco la convención acaba de echar a 6 diputados por no haber estado presente en la sala cuando se iba a votar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Expulsión es algo muy fuerte en política, es muy fuerte, muy fuerte. Por no haber estado presente es un argumento verdaderamente débil. Pero de todos modos, esta noche hemos invitado a 2 efrainistas o del movimiento Alegre 2018, creo que así se llama, y a 2 llanistas del movimiento Equipo Joven. Senador Luis Alberto Barnet, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches a todos los compañeros, los panelistas. Un placer estar y un honor también. Gracias. Porque estamos por celebrar una fecha muy importante del Partido Liberal Radical Auténtico, en donde en momentos tan difíciles de nuestro país también tenemos que estar buscando los caminos que podamos ayudar y colaborar para que este país pueda resolver sus problemas. Así es. Diputado Paco Ledesma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, Germán, a los amigos del partido, Sergio, líder, licenciado Barney, y a la teleaudiencia. Un gusto compartir contigo. Muchas gracias. Diputado Sergio Roca, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar contigo aquí. Un saludo especial también aquí a los amigos que están presentes con nosotros. Líder Amarilla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, a todos los amigos panelistas, a toda la audiencia y bueno, contento de estar acá compartiendo contigo y con la audiencia este espacio tan importante. Gracias. Bueno, señores efrainistas, voy a llamarle así, ¿verdad? Voy a empezar con lo más, no digo importante, pero lo más pesado que ha ocurrido en los últimos tiempos, la expulsión de estos 6 diputados. ¿Por qué fue necesaria? ¿Por qué ocurrió esa expulsión, Luis Alberto? Yo hablé con los que organizaron, con los convencionales que organizaron, que se reunieron, debatieron en San Lorenzo. Y fue una persona que con nosotros estuvo cuando era joven, le llamamos Loiro. Y él empezó todo esto que se convirtió en algo explosivo para el partido. No fue una bajada de línea de los líderes. No.
Por eso siempre le dije, después le llamé, porque él estaba en nuestro movimiento cuando era joven, 17, 18 años con su Cambio padre. Imbaré TV se llama. Era Cambio Imbaré TV, después pasó al equipo joven, estaba trabajando con el equipo de Llano, ¿verdad? Pero nunca me enojé con él porque es una persona muy... a quien siempre le apreciamos mucho, un joven combativo, tiene estudioso, y él, me llamó también la señora en donde se reunían ellos, me dijo, hago orégolo, no hay orégolo, ya puedo. Y, ¿sabes qué? La convención liberal no se puede manejar, no se puede manejar de arriba abajo. Ahí hay siempre fue algo duro, debatido, no sabes quién va a salir bien ahí. ¿Cuántas convenciones, cuántas sillas voladoras hubo? Duras siempre fueron las convenciones. No, eso no controlas, no manejas así nomás. Por eso que... Y lo que más complicó también en esa convención fue un poco la respuesta de uno de los que fueron acusados, tratándole de una forma un poco denigrante o bastante denigrante a los convencionales. Eso calentó más el ambiente. ¿Pero vos estás de acuerdo con eso? ¿De qué? ¿Y con la expulsión? No. No, yo creo que se tiene que tener una línea, y sobre todo el caso de Sergio. Un viaje de lo que él hizo, eso se compra mucho antes, meses antes. Porque vos compras un poco antes y el paquete es carísimo, imposible. El triple. El triple, ¿verdad? Entonces, nunca le dije, ¿verdad? Acá le digo ahora. Bueno, entonces eso, diputado, yo quiero preguntarte, senador, perdón. El diputado Sergio Roca es uno de los 6 que fue expulsado. ¿Cómo, como vos decís, compró antes su pasaje? ¿Fue una coincidencia que nos tuvo? La expulsión hasta el 2018, él no puede ser a ningún cargo electivo, así como están las cosas hoy. Pero siempre están los mecanismos otra vez de diálogo, de acuerdo. Pues mira que nosotros en este momento tenemos que sumar toda la fuerza para el PLRA, para que el PLRA también pueda sumar fuerza con otros, porque con Cartes no se juega. Cartes no es un proceso democrático lo que tenemos con él, es autoritario, la utilización de los fiscales como nunca antes se utilizó, la justicia para perseguir a la gente, intervención a las municipalidades, persecución a los campesinos. Nunca ocurrió este esquema que estamos sufriendo en este momento. Entonces, contra una persona que se cree porque tiene la billetera, porque tiene el poder, porque puede mantener a un ministro del Interior, porque puede hacer lo que quiera en el ejército, puede hacer lo que quiera con todo. No es que nosotros acá enfrentados vamos a poder enfrentarle a él. No. ¿Y están enfrentados ahora, diputado, o no están enfrentados? ¿Vos qué opinás de tu expulsión? Bastante divididos estamos. Bueno, yo creo que, no sé si hubo bajada de línea, pero lo cierto es que ahí ya estaba la resolución en manos de un diputado, colega nuestro, que inclusive hubo un error a la hora de la lectura, o sea, significa que la gente tenía preparado eso, ¿verdad? Yo honestamente le digo a Luis Alberto, yo creo de que una convención sí de verdad se puede manejar, sin ningún problema. Es más, fue totalmente antiestatutario la decisión de la convención. Es cierto, la convención es la máxima autoridad del Partido Liberal Radical Auténtico, pero dice claramente los estatutos, esto es como acá justamente traje, esto es la Biblia del Partido Liberal, esto es la Biblia. Es cierto, la convención es la máxima autoridad, pero dice claramente que solamente en una convención extraordinaria, artículo 29 de los estatutos partidarios, puede tomar una decisión de esta naturaleza. Sin embargo, la decisión fue tomada en una convención ordinaria en asuntos varios. O sea, de paso totalmente ilegal, más allá de que sea la máxima autoridad de la convención. El presidente de la República es la máxima autoridad del país, pues se tiene que regir por la Constitución, por la ley. No puede ordenar mañana, vamos a llevarle preso a Germán Martínez, no puede hacer eso. Igualmente la convención no puede hacer algo que está en contra de lo que dicen los estatutos partidarios. Diputado, ¿vos cómo ves todo esto? Y yo creo que esta crisis se tiene que convertir en una oportunidad. De hecho, hubo errores. Yo tampoco estuve de acuerdo con la posición que asumió la convención, porque está el órgano natural
que tiene el partido, que es el Tribunal de Conducta. Por ahí tiene que pasar todos los pedidos de inconducta de los parlamentarios. Y si yo era Efraín Alegre en ese momento, le diría a los convencionales de que está el órgano y ya está la denuncia y hay que darle oportunidad a la defensa y no queremos que esto salga mal. Entonces, hubo errores, pero yo creo que si hay un interés general, tenemos que dejar de lado esta cuestión y buscar abrir espacio de diálogo y de acuerdo, pero ya un acuerdo más programático, más pueblo, porque eso necesita el Partido Liberal. Tiene que mostrar nuevas caras y tiene que comprometerse con la ciudadanía a sacarle de la situación que hoy está viviendo. Por eso yo creo que esta crisis se puede convertir en oportunidad si realmente le queremos a la gente y queremos nuestro partido. En primer lugar tenemos que querer a nuestra gente. Está pasando mal nuestra gente y si le queremos a la gente tenemos que estar abiertos al diálogo y al compromiso de construir un partido diferente, un partido institucionalista, disciplinado, pero abriendo debates sobre la realidad socioeconómica y una orientación sobre esos ejes programáticos para salir adelante. Eso es lo que necesita hoy el partido. Y hay que construir, no destruir. Yo creo que esta crisis, yo digo de que se tiene que convertir en una oportunidad por el bien de la patria, de la gente y también de nuestro partido. ¿Y a qué plazo, diputado? Y yo creo que está al tiempo. Este año se puede hacer eso. Si hay voluntad, si hay... Cuando decís oportunidad y se puede hacer, decís reincorporarlo de vuelta a los 6. No, de hecho hay que discutir y llegar a un acuerdo. No solamente está el tema del castigo, está muchos temas que se deben de concordar dentro del partido. Porque ya tú ya onte ya construí, ya destruí, estamos demostrando un poco mala imagen a la ciudadanía. Porque ya yo apilla yo y por eso yo insto también a los amigos, no solamente de mi sector, de nuestro sector, sino también los amigos del sector equipo joven, que abramos el espacio de diálogo y de acuerdo, porque necesitamos, están dadas las condiciones para que el partido lidere una chapa presidencial con muchas posibilidades. Probablemente como nunca. Como nunca. Probablemente y como esa nunca. oportunidad se nos puede ir. Tiene una oportunidad fantástica, le doy la palabra ya a Lidia Amarilla, pero le quiero decir, cuando vemos que el Partido Liberal, el nacimiento del Partido Liberal es la doctrina de la libertad que empieza en el iluminismo francés en el siglo XVIII, hoy en el siglo XXI, echando a 6 porque no estaban presentes, no entra ninguna, poner una licuadora y rompe la licuadora. Te escucho, líder. Germán, yo creo que como partido estamos perdiendo un poco la orientación, en el sentido de que nosotros necesitamos hacer algo por nuestro país, necesitamos realmente proponer políticas públicas, mejorar el estado de cosas como está nuestro país. Estamos mal, se siente la inseguridad ciudadana todos los días en la calle, se siente el problema de salud pública, se siente el problema de la educación en el Paraguay, el tema de los universitarios y una serie de problemas sociales que hoy hay en nuestro país. Y el partido político, los partidos políticos, y en este caso el PLRA, es una herramienta que ofrece la democracia para poder nosotros, a través de del espacio de poder que podamos llegar, podamos implementar esas políticas públicas que le beneficien a la población, a la ciudadanía en general. Nosotros tenemos que pretender llegar a los espacios de poder y desde ahí mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Eso debería ser nuestra orientación, nuestro norte. Sin embargo, nosotros nos concentramos en pelearnos en un minúsculo grupo, porque representa, digamos, no es la población, la ciudadanía en general no está en estos temas. La ciudadanía en general está esperando de nosotros políticas públicas que realmente le beneficien a ese ciudadano paraguayo que está el día a día en su trabajo, que está el día a día sufriendo esa inseguridad. Entonces nosotros no estamos, como partido, nos estamos alejando de la realidad y nos estamos concentrando en pelearnos, en discutirnos, en suspenderle, porque realmente lo que ocurrió en la convención fue, se le suspendió en su calidad de afiliado
a los diputados para que no puedan presentarse en un cargo electivo. No se les expulsó, se les suspendió. Peor que una A los expulsión. 118. Peor que una expulsión, pero en la práctica es una suspensión. Entonces, a lo que voy nomás es, Germán y audiencia, yo creo que el presidente del partido, el caso del señor Efraín Alegre, lo que tuvo que haber hecho, yo no puedo decir si él acompañó o no acompañó, alentó o no alentó, independientemente a que ya estaba una resolución preelaborada en esa convención. Independientemente de eso, lo que pudo haber hecho es decir claramente, poner una posición firme, decir, no es el mecanismo correcto, no se puede violentar lo que dice nuestro estatuto. Él tenía que haber bajado una postura firme, claro, contundente, de que el procedimiento constitucional de la legítima defensa se tiene que respetar. No se hizo. Entonces se atropelló. Eso por la parte pero jurídica. eso es muy pero fuerte para un partido independientemente, liberal. Germán, para redondear la idea, independientemente al procedimiento administrativo, jurídico, que se tuvo que haber hecho o no se hizo en la convención, independientemente, acá lo grave, lo preocupante es la imagen que nosotros estamos transmitiendo ante la opinión pública. Nosotros queremos conquistar el poder en el 2018. Ahí está nuestra hoja de ruta. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Ahí tenemos que estar. Y si queremos conquistar el poder, tenemos que ver la forma, como dijo Paco Val, el diputado Ledesma, ver la forma de sentarnos, dialogar, ponernos de acuerdo entre liberales en primer lugar, en la casa como se dice, y después con los otros sectores, que realmente hay muchísimo, porque hay que tener en cuenta que cada vez más hay sectores juveniles que ingresan automáticamente en el padrón nacional de 18 años, que ingresan, que va a haber una cantidad impresionante de jóvenes que van a ir a votar propuestas. En casa, en este año entraron 2. ¿Cómo? ¿En tu casa? Solo en casa, ¿Sí? en este año entraron 2. Jóvenes de 18 Uno años en marzo y otro ahora en que van a noviembre. entrar automáticamente en el padrón nacional, que estoy seguro que no le interesa estar discutiendo estas cuestiones. Va a querer saber qué propone el Partido Liberal o el candidato del Partido Liberal al frente de una gran concertación nacional, qué propone para que ese joven tenga oportunidades de vivir mejor en su país. Y a eso tenemos que apuntar, Germán. Bueno, vamos a hacer una pausa, lastimosamente me están apurando, pero a la vuelta de la pausa voy a tocar algo que sí se van a unir. Ahí van a estar unidos. Breve pausa y volvemos. En Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado, porque queremos que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado, porque en Tigo el centro sus voz. Señores, quiero plantearle la realidad política de hoy. En este momento, hoy jueves. En el Partido Colorado está así la situación. El 29 tiene una convención. El oficialismo, total, absoluta y decididamente hacer aprobar por la convención un mandato del voto por la reelección. Van a tener 75-80% de los votos. En diputados aparentemente hay. Y se está operando en el Senado, acá el senador nos va a confirmar eso, se está operando muy fuerte en todos los niveles y con todos los recursos habidos y por haber en esa dirección. ¿Qué piensan de eso? Del partido. El partido, esa es un poco la diferencia que tenemos con la anterior conducción, que estamos creo que debatiendo, analizando y estamos viendo más bien la línea general, lo que la gente piensa, la gente necesita. Anteriormente, y hay que, para estas elecciones fue una cúpula, acuerdos de cúpula, las listas mismas. Yo fui el único senador que entré fuera de ese acuerdo de cúpula. Después, nada que ver con la gente. Y ahora cambió. Por eso hay una línea política mucho más cercana a la necesidad, a la visión de la gente. Y nos preocupa que alguna gente del partido, senadora en especial, del equipo joven, dice que está de acuerdo con la reelección. ¿Quiénes son, señor? Lo dijo muy claramente Blanca Fonseca. Y eso nos preocupa.
porque hay mandato de directorio, hay mandato de convención. ¿La de Ciudad del Este? ¿La de Ciudad del Este? Por lo menos no escuché una expresión así tan clara como la de Blanca Fonseca. Y ahí es donde tenemos que debatir políticamente, sí, cómo están nuestros movimientos. ¿Vamos a respetar o no la decisión del partido? Si de pronto ella se mantiene y ya dijo claramente que ella va a estar y está con la reelección, que no se le puede impedir que el pueblo se manifieste por la reelección. Y eso está totalmente en contra de la línea del partido, del directorio, de la convención. Y esa preocupación es la que teníamos también la vez pasada. Y después Ahora, pudo haber exceso. ustedes bajaron un mandato imperativo, senador. A todos les voy a preguntar, ¿eh? Ustedes bajaron un mandato imperativo del no voto a la reelección. Sí. Eso es inconstitucional también. No, lo que los colorados van a hacer es inconstitucional. Pero lo que ustedes hicieron también es pero inconstitucional. el partido es el partido. El partido acepta nosotros, o no le acepta a la gente. El proyecto en sí es inconstitucional. La reelección vía enmienda es inconstitucional. Entonces, no podemos nosotros dar oportunidad a que eso crezca en el espíritu de los parlamentarios en la aprobación, porque prácticamente vamos a beneficiar a 1 o 2 personas. Necesitamos una reforma del Poder Judicial, pero no una enmienda para una reelección. Entonces, desde ese punto yo no le doy vida a esta cuestión. Nuestro movimiento, Equipo Joven, tomó la decisión de no acompañar la reelección. En eso somos bastante claros y nosotros vamos a aceptar. Hoy está militando en el Equipo Joven, pero hay que hacer un poco de historia también, porque acá la gente quiere tirar toda la basura hacia un solo lado, ¿verdad? Blanca Fonseca, en ese acuerdo grande que existió en su momento para la senaduría, entró por el cupo de Efraín Alegre. Eso hay que saber. Y Blanca Fonseca es senadora gracias a Efraín Alegre. O sea, también él tiene que asumir la responsabilidad. Porque ¿qué es lo que se quiere vender acá? Es igual que en la convención. O sea, quiere decir, este es el cuadro cartista. No. Y yo he presentado una denuncia bien clara en ese sentido. Los proyectos de leyes que más interesó al presidente de la República, Horacio Cartes, salieron del cuadro de Efraín Alegre. Los proyectos fueron del cuadro. No. Y No tenemos se la puede ley, plantear así, tenemos, Germán. bueno, permitidme a mí plantear como a mí me parece, senador. Después voy a hablar, Pero partimos de la base que nosotros no vamos a acompañar la reelección, en absoluto no estamos de acuerdo. Pero tenemos que decirle a la ciudadanía, porque ahí es lo que se le confunde a los convencionales, a los dirigentes liberales. Los proyectos que más interesó a Cartes salieron de la Cámara de Diputados, de los diputados que iban a ser candidatos de Efraín Alegre. Fueron los proyectos, ley del tabaco, la ley de concesión de Tapepona, fueron proyectistas, ¿verdad? Entonces, ¿quién tuvo una conducta más gravosa en el PLRA, volviendo un poco a nuestro caso de nuestra sanción? Yo creo que nosotros tuvimos una conducta menos gravosa que varios otros. Y en lo que hace a la reelección, nosotros vamos a rechazar eso. Pero también en algún momento yo creo que hay que hacer, acá toda la artillería se apunta sobre Cartes, ¿verdad? No. Acá la verdad lo que se quiere impedir es la candidatura de Lugo. Esa es la verdad de las cosas. ¿eh? No es solamente, vamos a ser bien realistas. ¿Por qué? Vamos a discutir eso. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque ¿Por desde se ve del efrainismo que él podría ser el candidato. Nosotros lo vemos diferente.Nosotros estamos con la candidatura de Blas Lanzoni. Ellos dan como un hecho que podrían pasar las internas. ¿Y quién es el peligro? No es Cartes. Cartes está en una impopularidad absoluta en este momento. Es Fernando Lugo. Con Cartes no se habla en términos democráticos. Ese es el problema de la candidatura de Cartes. Nosotros no decimos equipo joven. Hoy, miembros de los que militan con el equipo joven se quedaron a debatir la deuda externa paraguaya, el doctor Zaguier, Yoyito Franco, firme, sólido. Otros se retiraron, haciendo de nuevo el juego de intentar dejar sin quórum al Senado para no tratar el tema de una deuda de 200 millones de dólares. Te hago una consulta, Entonces, por eso que no tiene que ser una cuestión equipo tal contra equipo tal. Tiene que ser la decisión del directorio, la decisión de la convención es esta. Y de acuerdo a eso, ¿quién cumple y quién no cumple? ¿Verdad? Porque nunca se plantea, echémosle todo a este sector y nosotros somos los buenos. Si alguien de nosotros no cumple una decisión del directorio, pero por supuesto que tiene que ser evaluado, analizado y a ver si sigue o no como parte de nuestro movimiento, si alguno de los que están dentro, militando con nosotros, no cumple una decisión del directorio. En los casos que dijiste, tanto la ley de tabaco Tapepona no hubo decisión del directorio,
ni a favor ni en contra. No se trató del tema dentro del partido. El tema de Ciudad del Este pues, es un poco más especial porque hubo una lucha, hubo una movilización, hubo una evidente movilización ciudadana que nunca se dio en Alto Paraná. Por eso está un poco más sensible que los otros casos, ¿verdad? Tampoco... Ahora, por eso, pero lo importante pues es claro, el Partido Colorado, como el partido cartista, va a plantear violar la Constitución, va a plantear hacer un golpe de Estado. Eso es lo que hace. No hay otra cuestión. Pero no es una cuestión democrática. Acá, y están lo decididos. que vale, yo les planteo, señores, lo que vale, yo les planteo, es de que el presidente está decidido. Todas las informaciones dicen lo mismo. Eso no va a hacer llegar al poder. Y él y yo, cuando yo trato o le analizo a una persona, lo primero que hago es estudiar sus antecedentes. Lo primero que hago. Lo haría cualquiera, ¿verdad? Y los antecedentes de Horacio Cartes me dicen, es compañero suyo desde la primaria, donde era delegado de curso, era que cuando quería algo, hacía todo lo posible para lograrlo. Está ante esta situación, está enfrente, picando la pelota. El color de la pelota es clarito. ¿Qué van a hacer ustedes lo que yo quiero saber? Rechazar. Quiero dejar bien en claro, Germán y audiencia, de que esta posición que que hace poco tiempo se ratificó en la convención, no es una posición nueva de este directorio actual. Yo fui miembro del directorio anterior, donde estaba el doctor Saguier como presidente y creo que el senador Wagner también. Ya en ese directorio, siendo presidente el doctor Saguier, y estaba en la conducción de alguna manera con un aliado nuestro, porque el doctor Saguier era aliado de Equipo Joven, siempre fue y sigue siendo aliado nuestro, se mantuvo ya una posición clara desde el directorio, no a la reelección en ningún tipo, ni reforma ni enmienda constitucional. Así ya había una resolución del directorio partidario. Entonces, hoy se quieren abanderar como si fuera esta conducción partidaria, como si fuera que ahora recién vamos a decir que no corresponde la reelección. No es nada nuevo, ya lo habíamos dicho ya hace un año atrás, un año y medio atrás, nosotros en el directorio anterior y donde estaba también Luis Alberto Wagner, senador nacional. Entonces, claramente con eso estamos diciendo de que es una posición coherente, firme, sostenida de este equipo joven desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, hoy se ratifica y se volvió a ratificar ya la cuarta vez con esta conducción. Y si dentro de esa... ¿Qué le dicen usted a Blanca Fonseca? Y si dentro de esa línea hay algún diputado o algún senador joven que quiera traicionar, digamos, por llamar de alguna manera, el mandato de la convención, pues seguramente van a imponerse las sanciones correspondientes, que se le expulse del partido. Eso ya es una responsabilidad. Si el senador Wagner cambia de opinión el día de mañana, por supuesto que se le va a sancionar a él como cualquier otro equipo de cualquiera. Yo quiero hablar ya de realismo. Acá el senador maneja más información que yo manejo alguna, ustedes manejan muchas. Acá hay 2 senadores liberales que ya están con la selección. Y falta 1 o 2. No. O sea que Horacio Cartes está a 2 o en el peor de los casos 3 personas de conseguir la reelección violando la Constitución. Pero eso es posterior. La violación pues, es un delito cuando ya violaste, no cuando estás por violar. En la enmienda que se rechazó, es un tema muy importante para la audiencia, Silva Facetti, que es el líder de bancada, que es de nuestro movimiento, riñón prácticamente del senador Blas Llano, es el que cierra los números y hace el argumento para que eso se rechace. O sea, Equipo Joven hizo los números para que la enmienda ya sea rechazada. Eso ya no puede ser maltratado hoy en el Senado. Ya no se puede tratar. No se puede tratar. Yo entiendo, senador, pero ahí está la interpretación. ¿Qué pasa si ocurre esto? Convención aprueba, diputado trata. Es inconstitucional. Mira, el Senado dice es inconstitucional. Solo por un golpe de Estado. En ese caso el diputado dice no. Si vos decís que es inconstitucional, yo digo que no. Entonces, ¿quién resuelve? La Corte resuelve. Y eso nos lleva al siguiente paso, Germán. ¿Qué? Que es unirnos toda la oposición, categóricamente, y hacer uso del artículo, no me acuerdo qué artículo de la Constitución Nacional, donde nosotros tenemos el legítimo derecho a la resistencia cuando se atropella la Constitución Nacional. ¿En qué formas? Y en la resistencia en la calle.
atropellando, porque se estamos hablando de un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado, senador. Lo que plantea Si acá, ocurre eso, en esa forma, el legítimo golpe derecho de a la Estado, resistencia, claro, categórico, contundente, es golpe de Estado. ¿Y qué van a hacer? a la resistencia en la Y calle. yo creo que la Salir a las ciudadanía, calles. la gente se va a movilizar, va a Claro, salir, no hay otra va a forma. salir así, ¿sabes qué? Hasta dónde, hasta ni Guajorí pueden mantener, ni Guajorí pueden sostener la barbaridad que hicieron, ni Guajorí pueden mantener, que será un golpe al proceso democrático de nuestro país. Más aún, un presidente absolutamente desprestigiado, un presidente que ha empobrecido, y te podemos traer el listado de lo que vos decís, de lo que todos decimos, de lo que está haciendo Cárdenas en el Paraguay. Claro, pero yo lo que les pregunto, y todavía no logro, me van a disculpar, quiero decir en guaraní. Todavía me va a corregir porque Paco habla demasiado bien guaraní, entonces tengo miedo que me corrija. Tengo miedo de equivocarme, pero ¿qué van a hacer? Todavía no me dijeron así clarito. Es decir, el senador va a ir esta noche a cenar con su novia. Bueno, eso es algo concreto. Bueno, ¿qué van a hacer? Los pasos. Los Yo te pasos. respondo los Vamos a pasos. echarle a que- Se le va a echar a los liberales que votan en contra de lo que establece el mandato de la convención. Si hay liberales que votan, se le va a echar. Segundo Eso paso, viola la Constitución. nos unimos. No, espera, líder, voy a discutirte. Eso también viola. Internamente No, nuestro no, hay violaciones malas y violaciones buenas. autonomía Eso también partidaria viola. nosotros tenemos. No, pero viola. Pero autonomía No hay mandato imperativo. autonomía Sí, pero partidaria. no hay mantener mandato en el imperativo. puede votar como quiera, pero mantener en el partido. Mantenerle sí se le No, puede sacar. eso es mandato imperativo. No, Pero no, los no, regímenes, el mandato de elección. mantenerle en el partido a gente traidora, a gente que se vende, a gente que está destruyendo el país. ¿Cómo le vamos a mantener en el partido a gente como Pero esa? entonces es mandato imperativo. No puede ejercer su voluntad libre. Como persona puede, pero como PLRA, no. Así es. Es la decisión de la Bueno. convención eso. Pero, Bueno, pero estaba sí, diciendo el líder. estaba diciendo los pasos. Sí, pasos. Vos preguntaste los pasos. Un club cualquiera le tiene que mantener sí o sí a un delincuente dentro del club. Pero no producto de un mandato imperativo. Es cierto, senador. A mí no me gusta mañana, como miembro del PLR, Paco Valema le he hecho, diciendo que es feo, que no corre 100 metros en 20 segundos. Pero yo no le puedo decir, yo te mando a hacer esto. Si vos no haces, te voy a echar. Eso está prohibido. No. Es un quiebre en la dentro de Constitución, una senador. institución, dentro del partido, en los colegios, Pero donde sea, el que no cumple con las sea ahí, reglas. Germán, operar por la partido y cotener o abrir tem debate. Dica típico ya abrir tem debate, haña un mongueta, haña muy tem posición clara a este sistema de gobierno dictatorial con este señor Horacio Cartes. Vea que Catú, pero la partido cuando ya apoy, la partido Y el cuando abrí, presidente del partido no que yo tiene que convocar mongueta. Vos no sos vicepresidente. Yo soy vicepresidente y yo ya en 3, 4 oportunidades manifesté en la reunión del directorio. Me convoca a mí en marcha protestando ante el atropello a los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos, el acceso a la tierra, a la salud, a la educación, a la vivienda. Pero primero hay que unir al partido, El partido. Paco, hay que partir de ahí. Porque si el partido no está unido, Pero ¿cómo si el vamos a partido apretarlo abre el acá? debate y se compromete a luchar, a denunciar, se puede movilizar. Pero ya tengo ahí movilizado. Ahí. Por eso es importante hoy abrir el debate y la discusión, la reflexión a 2, 3 puntos de esta ñaño entender, jaupea ahí ñancará de frente y ahí ya podemos recomendar a nuestro parlamentario a que siga este programa. Pero la de ella, pues va a ver, atacando. Disculpame, tengo que hacer una breve pausa. Vamos a seguir, hay tiempo. Vamos a seguir, hay tiempo. Te doy la palabra, diputado. Breve pausa y volvemos. Bueno, señores, líder amarilla tiene la palabra. Estaba diciendo yo, Germán y audiencia, el camino a transitar es bien claro. No a la reelección por parte del PLRA. Si hay senadores o diputados que desobedecen eso, el mandato de la convención, seguramente alguna la sanción correspondiente que va a llegar. Si aún así se llega a conseguir la reelección presidencial, la reelección, seguramente vamos a unirnos con todas las demás fuerzas opositoras y efectivamente vamos a salir a las calles a manifestarnos
públicamente, así como lo establece la Constitución Nacional, el derecho a la resistencia cuando se atropella un derecho que estableció en la Constitución Nacional. Tenemos derecho a hacer eso y vamos a convocarnos seguramente entre todos. Si aún así persiste eso, si la justicia... La movilización del partido podría neutralizar fácilmente. Si aún así persiste y la justicia, la Corte Suprema de Justicia avala todo esto y bueno, y sigue el proceso y se inscribe la candidatura de Cartes, sencillo, vamos a lo político, nos unimos todos con Fernando Lugo, con otros sectores y ahí establecemos un candidato, PLRA Fernando Lugo o Fernando Lugo PLRA, y ganamos por una diferencia basureada a Horacio Cartes, que hoy tiene una popularidad que no supera el 10%. Esa es mi opinión así concreta. Y ahí va a terminar. El 2018 sí o sí, hay un con un gobierno posible, opositor. mire, hay sí un escenario posible que ustedes no puedan frenar. Por eso ya me hablas el después. Yo estoy diciendo todos los procesos Claro, que pueden ocurrir, todos los supuestos que pueden ocurrir. En tu análisis hay una casilla que dice que va a llegar a consumarse la reelección. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo... No, por eso me hablas de la posibilidad con Lugo. Yo te estoy diciendo todos los pasos que hay que dar. La posibilidad de Lugo es una realidad, ocurra o no ocurra esto. La diferencia es que si hay reelección, se habilita también a Lugo. Esa es la diferencia que hay, si hay reelección. Si no hay reelección, por supuesto, vamos a conversar seguramente con Lugo a ver cómo hacemos para llegar a una concertación. Eso es lo que hay que ver. Eso analizamos porque tener la información de que va a pasar fácilmente Cámara de Diputados y estamos a 2 votos en el Senado, ¿verdad? Cosa que yo medio dudo. Diputados, hay que ir viendo cómo va. Vamos a ver eso si realmente es así, ¿verdad? Podemos hacer un bollo A, como se dice en guaraní. Horacio un bollo A y vamos a puntear 1 a 1 diputados. Horacio consigue. Oye, papá, se sabe todo quién está. Ustedes están todo el día por el Parlamento. En diputado bajó mucho el... 46 colorados ahí en diputados. Bajó bastante. Pero no hay que descartar sorpresas ahí en Cámara de Diputados. ¿Sabes qué, Germán? Muchos ya procuraron. Y al final siempre hay una información creo real. que en el Senado por lo menos hemos demostrado, por eso tuvimos los votos. Senador, yo quiero hablarle a la gente, tengo la obligación de contarle a la gente la información que tengo, ¿verdad? Información verificada, no es chisme. El presidente de la República, cuando ustedes rechazaron, no estaba oficial y totalmente decidido. Se decidió después. Estaba absolutamente decidido. Escondía nomás. Engañaba, mentía nomás. Y no decía en su fuero íntimo lo que decía. No, pero lo que si esconde en su fuero íntimo no existe. No. Él, su decisión. Bueno, su en interés. Latín, ¿cómo se dice? Espera, su interés. In mente retenta voluntas non fit. La voluntad retenida en la mente no llega a ser un delito mientras esté retenida en tu mente. Es así, líder, ¿verdad? Casi. Pero hablando en serio, no estaba decidido. Eso es importante que la gente sepa. Temas ya quiso. No, ya está. Quiso es una cosa, pero decidido es otra cosa. Pero por supuesto, él no quiere perder nunca. Y en el Senado le hemos dicho a Cartes, nosotros analizamos la realidad nacional y de acuerdo a eso actuamos y de acuerdo a eso estamos decidiendo en el Senado. Es así. Ahora yo le voy a de preguntar sencillo. a los 4 acá que Hoy van a no ser quería, probablemente aliados de hoy Lugo. había 200 millones de dólares. No quería que haya quórum. Estuvimos 25. Horacio se prepara para gobernar 20 Se rechazó. años. Se rechazó. Y estuvimos 25. Mucho más que 23. Ahora, yo le diría a los 4 probablemente van a estar aliados a él. Paco Vale conoce mucho. ¿Qué es lo que hizo Fernando Lugo estando en contra de la reelección? ¿Qué hizo? Araquiri No, él siempre dijo. se autoflageló. Siempre tuvo esa postura, públicamente. Sostuvo eso. El año pasado a mí me invitó y me dijo, Paco, no dejen que se haga la enmienda. Peñe, es que liberar Hacha, Japemoique posición no a la reelección. No hay elección democrática Sí, posible con Cartes. Él cree No que él hay. puede. Y Él cree No que la Corte hay le puede elección habilitar. Eso es lo que democrática él posible cree. con Cartes. Cartes es un Espera, autoritario. Lugo si Cartes se es un candidata, violador de las ¿es leyes. candidato o no? Te pregunto eso, senador. Si Lugo se presenta, ¿puede ser candidato? Lugo se va a Ahí presentar. te puse en aprieto. Lugo se va a presentar, dice que, ¿verdad? Al final va a decidir la Corte Suprema. Te ¿Vos responde. qué En esta situación. No, pero que viola o no la Constitución. Él dice
Yo te cuento. Y la No, Corte va a yo ir. te pregunto lo que vos decís, Al senador. no terminar, Viola o al no la haberse Constitución. hecho una destitución anticipada, ellos sostienen que puede presentarse. Pero yo te pregunto qué sostenés vos, senador. Y ahí va a ir a la Corte. No, pero vos qué crees. Ahí va a ir a ¿Por la qué lo de Corte. Cartes viola la Constitución y esto no viola? Porque claramente Cartes no puede ser Pero la reelecto porque Constitución él es dice clarito, presidente no puede ser de la reelecto, República. dice. No dice, si es destituido, sí puede ser reelecto. No puede. Si es senador, sí puede ser reelecto. Si tiene barba, sí puede ser reelecto. No puede ser reelecto. El que haya No hace falta resucitar la Cervantes para que no Durante para los que no años. analice qué significa eso. También dice de que tiene el presidente de la República es senador Eso vitalicio. es otra cosa. Y él es senador Pero activo. eso es otra cosa. Por eso que Pero ahí- eso no le da derecho. Si no soy esto, entonces si soy esto, tengo derecho, ¿qué me prohíbe? Si no hay No, yo reelección, a mi criterio, Lugo va a ser habilitado si le conviene al Partido Colorado. Así de sencillo, para dividirnos. Ese- Si no hay reelección. Si se habilita la reelección, yo creo que nosotros los liberales vamos a analizar seriamente qué hacemos. no, Atendiendo un poco a la si se plantea la reelección, golpe de Estado. Clarísimo. Interpretación Violación jurídica. clara de la Constitución. Ahí sí que es clarísimo. No se puede presentar ante un año un mismo proyecto, que es la enmienda. Pero yo tengo confianza, yo estoy seguro, no va a pasar el Senado, no va a comprar Cartes el Senado, con toda la plata que tiene, con todo el poder que tiene. No va a comprar el Senado paraguayo. No nos va a comprar. No tiene la plata, no tiene los recursos. Tiene la plata. No tiene la plata para comprarnos. No tiene la plata, senador. No tiene. Si acá salió No, de compra ahora y oí compró la- 40 oí la millones de paraguaya, dólares. Iván, va, Germán. Salió, que lleve la mitad de sus bienes y le diga al banco, che, tengo estos bienes, dame un poco un adelanto o dame un crédito de la mitad de lo que tengo. Ni Le se imagina. sobra, senador. Le sobra plata. Yo no sé, yo creo que no va a comprar Pero tampoco. no tiene, pero le sobra pero la no plata. tiene la plata. Porque no se vende. Pues. Hay gente que no se vende. Sencillo. Estamos hoy analizando justamente con un amigo constitucionalista. Fulano. Hay colorados que no se van a vender, ni le tienen Pero los miedo colorados van a- y los ni le colorados tienen miedo. Los colorados van a tener, todavía no tienen, ¿Sabes pero van qué a pasa? tener Ni te el imaginas. mismo peligro que ustedes tienen. ¿Te acordás los que se le militantes juzgue. Que vos tenés tradicionalistas? y que vos tenés, A diputado, y que vos tenés. Stroessner había colorados que no le tenían miedo, Sí, ¿verdad? pero hay muchos que no le tuvieron miedo. Que Y le hay tuvieron muchos, miedo. y hay muchos que le tenían miedo, y hay muchos que no le tenían miedo. Y ahí fue el 87. Sí, pero 34 años después, senador. Y Yo creo que los lo colorados- de Cartes yo no creo que los pasa- colorados han avanzado más que en aquel momento que tuvieron una etapa de sometimiento absoluto. Pero estamos hablando La de tener que pregunta acá es, doblegar Germán, 3 voluntades. La pregunta Estamos es. hablando de tener si que doblegar 3 es tuyo. voluntades. Es un problema serio, ustedes saben que es un problema serio. Epa, Y ustedes Es un saben que problema. es factible O que... conseguir pago lo plantea y hoy hipotar y Horacio conseguir pago. Por ese lado es peligroso. Y eso Tiene. es nomás lo que yo planteo. pero Tiene ¿Qué vamos a todo. hacer a las calles? Resistencia civil. no. Pero para eso hay que hablar No pasará. seria, Yo te voy a decir responsablemente. cómo se neutraliza eso, diputado. Se neutraliza con más gente. En las En calles. todos los países, claro. Yo creo que vamos camino a Ustedes eso. sacan, por poner una cifra redondita, ustedes sacan 50.000 personas, ellos sacan 70. ¿Quién? Y el Partido El Colorado. Partido ¿Qué Colorado. va a sacar 70? La vez pasada, ¿cuánta gente se le fue? Cuando No, cuando buena digo cantidad de gente hubo, diputado, senador. Buena 15, cantidad de 20 gente. mil. Para más estratégicamente ubicado ese lugar para que con poquito vos puedas pasar la cámara, sumar un poco ahí. Tienen mucha impopularidad Cartes en este No, momento. eso está clarito. Pero eso es- está clarito. No sé si la gente de salida de venderlo. Eso está clarito. Demasiado pobre. Pero pues ya papá, Empobrecido. Omomboriajula, pueblo paraguayo, Ombovalejanguala y Plata, y va a comprar todo. Si es que pasa esto, compra todo, Horacio. Lo Horacio llevamos. es un peligro. Es un peligro. No, ahí hay copes. No. La Va, la Lo que gente pasa es que, Boriajo. imagínate, llegó a la presidencia de la República. Boupico Pero muy la co- plata pe municipal, ve Boupico perder. Bou plata o muy, han Boudou perder central, ve. 13. Muchísimo, 13 ganó. 13 distritos. Cuando dijo que iba a él imponer su candidato, cuando en Asunción puso toda la plata que tenía y no le compró a los asuncenos también, ¿verdad? Hijo, peisan te Perdió la encarnación. No, pero yo Mundo lo de que quiero historia. hablar. No, el después realmente es como vos decís. Encarnación senador. se le madrugó un poquitito. El después es como vos decís. El después es como vos decís. A hoy. Hay algo que ustedes tienen que saber. En política todo es a hoy.
¿Qué pasa? Le voy a poner voy a ser de abogado del diablo. ¿Qué pasa si Brasil mejora más de lo que está mejorando? ¿Qué pasa si Argentina mejora más de lo que está mejorando? Si los brasileños y los argentinos con poder mayor adquisitivo de dinero entran y compran en todas las fronteras y en Asunción. Si sube el precio de los commodities, hoy que ve la plata, si, ¿cómo te digo? Si gasta esos 1.200, 1.300 millones de dólares que tiene en obras públicas, que está ahí durmiendo el sueño de los justos. ¿Dónde se va a hacer la ruta? Ya. Bueno, ahí, espera, lejos. entonces, ¿tuvo mejorar la situación, el humor social? Puede mejorar. Lo que les quiero decir es que no es imposible. Ahora, yo lo que les Si quiero en hablar es 3 que- años no pudo, ¿te parece que en un año va a poder? No, pero lo que pasa es que la coyuntura es lo mismo que al Lugo. ¿Por qué la gente se acuerda bien Pero del la Lugo? coyuntura es Porque con muy Lugo lenta. Germán. Crecimos lo que crecimos porque teníamos los precios récord en la historia de todo lo que nosotros producimos. Lo que producíamos tenía se le precio. golpeó. ¿Vos Producíamos crees, sésamo. ¿Vos crees tenía que precio. Brasil y Argentina va a mejorar inmensamente en No, un no, año? no inmensa. No. No, pero Para ya que pueda tener un mejoró. efecto muy fuerte en No, Ya Paraguay. mejoró Germán. un chiquitito. Muy Germán. poquito, tal vez. Pero es un monstruo, es la octava Germán, ¿sabes economía qué? del mundo. Te voy a decir Mejora una un cosa, chiquitito Germán. y vos te sentís súper bien. Germán, Sí, Laguna Grande. Una avenida que va a beneficiar sí, Laguna Grande. 100.000 automovilistas por día, más o menos. Por día. Por día. Cuando llegó Carter al poder, ya estaba Sí, felicitado. licitado. No, Ya no, está. no se Hasta hace. ahora, nada. Inútil de inutilidad absoluta. ¿A quién le va a convencer? En seguridad, un ministro del Interior absolutamente incapaz, mentiroso. Correligionario tuyo. No, no, ¿No? no, ¿Le echaste? no, 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 no. No, no, está él es del equipo de Cartes, él trabajó para Cartes. La foto esa que trucó ahí para pasar, él había sacado la foto. Él participaba para la campaña del partido y él estaba pasando toda información a Cartes. Esos son traidores. ¿Qué va a ser liberal? Es un traidor. Inútil. Pero, hijo La de un mayor, caudillo liberal. la mayor inseguridad en la historia del Paraguay. No, argumentos hay muchísimos, no muchos. Muchísimos. Yo nomás le estoy hablando del sistema de fenómeno, salud que mata a la del conseguir. A eso me quiero mi debate. sea, ¿verdad? sí, no quiero no, en no, el me después, olvidé, porque y en el mucho ya te después quise decir, Germán. es mucho más amplio y ¿Sabes más qué? grande y todo. Germán, si yo vendiese mi voto, voy a poder caminar por calle Palma. Pero vos sos Voy a uno. ir, no, y cualquiera de los No, pero vos senadores sos que vendan uno, sus senador, votos, vos sos ¿te uno. parece que van a poder Bueno, ¿y salir a caminar por ¿por qué sus yo te pueblos? creo a vos si vos me decís eso? ¿Sabes por qué te creo? Y ¿Sabes por qué créele te a creo? 25 senadores. No, a vos te iba a decir por qué te creo. Sí, Porque vos en los 20 años ya era un tipo rebelde. los 17. En los 17, me equivoqué por un año, 3 años. Sí, Bueno. y un poco antes. Entonces yo a un tipo que a los 17 años era rebelde, yo les creo. Pero yo no sé cómo eran los otros. ¿Sabes qué? Yo No le sé veo. cómo eran los otros. yo le Vamos a hacer veo una a breve los- pausa, senador. Sí, señor. Sí, breve pausa y volvemos. Bueno, acá está. Bueno, señores, ¿cómo va a venir la mano? De cero, díganme otra vez, ¿cómo va a venir la mano con la reelección? Yo creo que la reelección no va a correr, honestamente te digo. Hasta dudo en la Cámara de Diputados, por la opinión de varios de los colegas. Por más de que Carter compró la batalla, él le gusta decir ¿Vos eso. sabés lo que Compré significa? la batalla, dice. ¿Vos sabés lo que significa? Y le diría, Paco, me va a corregir. Oñembojepi, ¿vos sabés lo que significa? Puede ser. Pero ellos tienen la ventaja en la Cámara de Claro, Diputados, está bien tienen dicho. 46, Está bien dicho. Está bien dicho. No impone. 46 colorados. Esa es la ventaja que tienen ellos en la Cámara de Diputados. Menos Pero 6, espero que el Senado menos rechace, 6, 40. así como ya lo hizo. La Y si no, estamos en las calles. En las últimas votaciones tuvo una vez 40 y otra vez 38 en diputados. ¿O hay diputado en contra también? Sí. Hay ¿Verdad? 10 diputados colorados que están ahí a La vez punto de pasada- abandonar. La vez pasada tuvieron 40 en una votación, en otra 38. Hay muchos Ve- enojados en la Cámara de Diputados. ¿Qué Pero se la votaba, sobre la ¿sabes hora qué? agua. Yo quiero saber qué se votaba. ¿Sabes, Germán? ¿Qué se votaba? Ya, yo hablé demasiado, por eso
No, es que así nomás. No, El claro ser que va a ser humano, la difícil. persona, su familia, su gente, sus hijos. ¿Vos sabés nuestros hijos cómo nos van a cuestionar si votamos por Cartes? Si le damos a Cartes otros 5 años. ¿Entendés? Nuestros hijos, nuestros familiares. Fíjese dónde está el problema del Partido Colorado en la Cámara de Diputados. Las listas. Hay varios que piensan que no van a estar en la lista de Cartes. Y esos son los que nos están queriendo acompañar. Esos son los más fáciles de acompañar. ¿Por qué? De igual. Están hablando con Te voy a Marito, contar están lo que hablando dijo- con... Atendé, te voy a responder, diputado, o te voy a decir como dijo Albino Jara en el Parlamento Nacional, cuando querían que voten por Pedro Patricio Peña para ser presidente de la República. El único colorado que fue en el periodo liberal presidente. Ustedes saben eso. Sí. Pedro Peña dijo, alineó 10 cañones apuntando al Parlamento. Dijo, si no le convence la fuerza de mis argumentos, o convencerá los argumentos de mi fuerza. Dijo, a ver, dijo, y miró así. Dijo, oh, votaban por el Pedro. Hay argumentos. Los argumentos a favor y en contra hay. Pero te digo que hay muchos problemas en la Cámara de Diputados para el oficialismo. Hay mucha gente que pretende inclusive ser candidato del oficialismo, que en el fondo no quieren que se habilite la reelección porque quieren ser ellos mismos los candidatos presidenciales. Yo te iba a Hay decir- una fuerte yo te pelea iba a ya decir quién en es. eso, Riera con otra gente, o sea, Yo te iba a hay decir mucha quién es pelea. eso. Yo te iba a decir quién es. No. Has estado No, pecado. que ya sé. Tú dirás. Esa Paco, ¿va? Has estado pecado. Y no voy a dejar plata y bolsillos bajo jugar. Claro. Los Ese colorados es el están muy tema. enfrentados también en la Cámara, no es tan color de rosa. Pero- Sabes que hay una pelea entre Riera y un sector ahí de colorados, Ahí, ya por la sucesión de Horacio Cartes. Eso existe. sí. Eso hizo que la famosa ley Pero si de- Carte opera como está operando, se van alineados. Opere por la partido o movilizar más y la gente o controlar la cuaco presión. Vos tenés la lógica Pero no, de... no hace. la lógica del dinero. Un poco de dinero, de la fuerza, por la lógica política. Nosotros que yo más o menos tengo cierta experiencia política y veo que no es la lógica del que tiene más el que al final triunfa. Por suerte para la República del Paraguay. Por suerte para la República. No sé si es por suerte, pero así tiene que ser. Por eso que a los compatriotas les decimos que confíe que va a haber por lo menos 25 senadores. Por lo menos 25 senadores que no le van a dar ese 5 años más a una persona que está haciendo tan mal su trabajo y tanto daño está haciendo a la República del Paraguay, a las instituciones de la República del Paraguay y a la gente de nuestro querido país. Diputado. No, de hecho, ahí está el Partido Liberal, ahora es el momento de que el partido esté movilizado y que no permita este golpe que quiere hacer el señor Horacio Cartes. Hoy es la oportunidad del partido. Hoy el partido tiene que definirse. Hoy el partido tiene que movilizarse. Ya dijimos varias veces en la reunión directoria y hoy vuelvo a repetir de que el partido tiene que estar. O cuean la partido, la pueblo, cuean, cocaraí, cuál respetata. Por la pueblo, donde cuean, y que tú somete con su plata a nuestro correligionario y no correligionario que están ahí. Porque pecha la y manejo. ¿Saben cuál es una de las ventajas que tiene Cartes? Es que los 3 principales líderes políticos, según las encuestas hoy a nivel nacional, quieren la reelección. Ese es un problema que tienen. El ranking en la encuesta hoy a nivel nacional es: primero, Fernando Lugo; segundo, Horacio Cartes; tercero, Nicanor; cuarto, Efraín; y quinto, Marito. Los 3 primeros quieren. Vos no le vas a llamar a Nicanor para decirle, Erubi, gente, vamos ya a reclamar por el nombre, decirle, no te va a atender el teléfono probablemente. Pero Esa es una realidad. Pero De los 5 principales dirigentes en Es- votación, es lo que- en arraigo popular, hoy los 3 primeros quieren la reelección. Pero Es la lo que Partido se Liberal llama- con 1.200.000 afiliados. Jaupaina 100.000 te toman y tiene las condiciones para movilizar 100.000. Jape 100.000 con estaina. Ya con esta mañana nunca historia ya puesta la Partido Liberal. 100.000 es muchísimo. Pero con condición ya no ya discutía tema, sino ya antes pecha toda esa y ya sabemos
como el tema de Pues Yehasa. por eso yo lo estoy planteando, porque a mí me parece increíble, por lo menos en los medios no se ve, a lo mejor ustedes discuten y yo no veo, yo no alcanzo a saber. Este tema está ocurriendo en las narices de ustedes. Sí, Claro que estamos pero discutiendo, Estamos o sea, activando, pero estamos activando. Nosotros tuvimos una plenaria de nuestro movimiento Equipo Joven en Cacupé hace más de 3 meses. Sacamos una resolución en la que vamos a rechazar cualquier forma de reelección. Pero la cuatía, Sí, ay, pero, de la cuatía, ¿sabes dónde está el problema? Y la conducta también en el Senado, Silva Facetti Pero ¿sabes dónde argumentó. está el problema, diputado? Esa postura. Y voy a salir de mi condición natural de conductor de un programa de televisión. Voy a ser parte de mi programa. Ustedes van a seguir los acontecimientos, no generarlos. Si ustedes están con esa decisión, tienen que empezar a generar los acontecimientos, no ir detrás de los acontecimientos. O sea, Horacio acepta en la convención y ahí vos te vas. Después ya se aprobó un diputado, ahí vos te vas. Ya aprobó más Senado. Llegas tarde. Llegas Lo que tarde. pasa es que el plazo que tiene Ya, también ya Horacio movilizado. Cartes es muy corto. No, Son no, 5 porque si sesiones eso, que le va a Germán. quedar. Germán, Pero no importa. No, Ustedes Germán. están viniendo detrás. Yo me manifesté, saqué un documento. Eso no le joda a 25 de nadie. agosto. Sí, así mismo. Pero Germán, postura, pero tomamos Germán, postura. apreciados amigos, el 25 de agosto se le puso un sello no a la reelección en el Senado. 25 de agosto no. Es que nosotros actuamos sobre lo que él y después nos vamos a llorar sobre leche derramada. 25 de agosto, día de la Constitución de Stroessner, del 62, ¿verdad? Le dimos un sello a la no a la reelección. Jurídicamente la enmienda está muerto. Está muerto. Jurídicamente está muerto. Constitucionalmente, Omanó, no hay caso. Oye, Políticamente. tranquilizante, maná. Jala y 60.000 remeras a llevarlo mitad hoy por usted y pudo. Vamos ahorita ese 8 teras. 60.000 remeras dice que hizo. Para comenzar. Pero necesitamos la unidad del Partido Liberal. Por Eso supuesto. tienen que tener los amigos del oficialismo partidario, que el primer gran paso es la unidad del PLRA. Ya antes de depender Y creo, principalmente de ustedes y del presidente del partido. Línea media, lento. Pero imagínate, tráeme al primer plano, Esteban. Imagínate acá al diputado Sergio Rojas. Me dice que fue el segundo presidente de comité más votado en la República. Hoy él está prohibido. No, sí. Vengo de la ciudad que es invicta Él del está chavo. PLRA. Y está. Yo la primera vez que le veo en mi vida, pero la primera vez que nos vemos, diputado. Sí, sí. Primera que, yo te conozco por la prensa, pero personalmente la primera que le veo. Él está prohibido y fue el segundo más votado. O sea, qué genial los convencionales. Brillante. Se les creó un microclima. ¿Qué creo eso? Tuvimos un intríngulis ahí. De que la gente estaba muy enojada por ciertos errores que había. Y bueno, y ahí explotó. Y por Fuimos supuesto, víctimas nosotros ahí, al en final. particular. Pero yo estoy seguro que se va a encontrar el camino. Tengo que hundirnos. Me Pero, equivoqué por 3 años, senador. ¿eh? Me equivoqué por 3 años. Por qué? Quiere decir que mi fuente de información falló. No, ¿sabes qué? La primera movilización que participamos fue cuando el Cristo Rey trató el tema de Salto del Guairá. No tenía... No, lo que pasa es que yo tengo 15 años menos que vos, senador. ¿Verdad? Lastimosamente no voy a saber. No te digo, no Por tengo la 15. historia. Pero tengo un poco menos, Bueno, le agradezco mucho, señores. Le agradezco mucho. El partido, Muchas ¿cómo está gracias. hoy, Germán, para despedirme? Viernes, este sábado, hay una reunión del directorio. Próximo sábado 22 hay una autoconvocatoria de los convencionales. Una convención se tiene que hacer el 22 de octubre de este mes. Y bueno, si se hace ahí, probablemente ya resolvemos este tema de los diputados. Eso sería lo magnífico para poder avanzar. Y bueno, ojalá que podamos ya avanzar al siguiente paso, que es buscar la unidad partidaria y, por supuesto, trabajar con los otros sectores, ¿verdad? Entonces, el 22 vamos a Esa trabajar. unidad, Pero voy a hay tomarme una unos minutos más. autoconvocatoria. Ok, voy a tomarme unos Sí. minutos más. No. Esa unidad es imposible. Te voy a explicar por qué. Es muy sencillo. No hace falta ser un genio en política. Tengo que poner una acuerdo. Ustedes tienen un candidato y ustedes tienen 8. Entonces, ¿cómo van a unirse? No, estamos pero- hablando No hay unidad, pues, ahí. Si hay En la debate, línea- se Establecer las puede unir reglas. las fuerzas del partido Exacto. por 1 o 2 puntos. Pero en este caso hay que hacer el debate y hay que movilizar al partido. Yo insto a los amigos, tanto del Y hay otra directorio cosa más grave, Germán. como el La pueblo, municipalidad hay de que Lambaré. movilizar al pueblo Jugada liberal. política del Partido Colorado en este momento. Municipalidad de Lambaré, administración liberal, que hoy está pasando a la Cámara de Diputados sin dictamen de la Contraloría General de la República. Sin dictamen negativo de la Contraloría se va a tratar en la Cámara de Diputados y probablemente se le saca a un intendente liberal. hay 3. Hay 3 intendencias liberales.
ya que en esa situación. Es grave lo que está ocurriendo. Y ahí, Violan todas las ahí te doy leyes. la razón. Nosotros tenemos que movilizarnos ahora Ahora, por los no mañana. municipios. Para Mañana. no esperar primero la hora del tema de la reelección, vamos a movilizar. Por los municipios ya tenemos que movilizar. Vamos a terminar porque yo empecé instigador ya acá. Le agradezco mucho, señores, muchas gracias, señores liberales, y felicidades por el 18 de octubre. Gracias por Muchas quitar gracias. mi... ¿Algún 18 nos escuchamos? Gracias. ¿Algún 18 no, hay por no ahí? tenemos polka 18, no puede ser, Pato, no tenemos ¿Algún polka 18. 18? Tenemos, ahí vamos a escuchar, Hasta vamos a por esperar ahí. la polka 18. Varete, poná. Así le hace el título de investigador. Pues, ¿no? Fuerza. Bueno, ahí estamos esperando, ahí está, Ahí. ahí está. Atavena. Ya no te- Atavena, ya. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.